quiero compartir cuando Dios te da una posición, por nada del mundo la tenemos que perder. Por nada. Diga conmigo, por nada. Por nada tenemos que perder la posición que Dios ya nos ha dado. Y esto nos incluye a esforzarnos todos los que estamos aquí. Creo que es importante siempre entender lo que Dios nos dio, dónde Dios nos puso, en qué posición nos puso el Señor. Y de ahí, como dicen, para abajo nada, para arriba todo. Ay, wow, se otra vez. Para abajo nada, para arriba todo. Que el Señor nos dijo que Él quería que fuéramos cabeza y no que estuviéramos y nunca. Tenemos que honrar esa palabra. Y todo empieza con un toque de Dios en nuestra vida. Por eso hoy quiero compartir esta palabra, pero quiero tomar un ejemplo bíblico. Hoy vamos a leer 17 versículos. Por aquellos que no leyeron la Biblia en toda la semana, ahorita la vamos a leer. Éxodo capítulo 1, versos 1 al 17, se narra la historia más tremenda. Diga conmigo, más tremenda. En muchos aspectos de la vida espiritual que hoy también nos puede acontecer a nosotros y que debemos de tener cuidado. A mí me encanta cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. La Biblia no dice cosas malas, la Biblia narra cosas malas. Las narraciones bíblicas, buenas o malas, todas fueron escritas para nuestra enseñanza. De ahí debemos de aprender. Por ejemplo, si desobedecemos como Saúl, sabemos lo que nos va a pasar. Si obedecemos como David, sabemos lo que nos va a pasar, ¿sí o no? Entonces todo fue escrito para nuestra enseñanza, y de ahí podemos sacar y definir nuestra vida espiritual. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 1, versos 1 al 17, y de ahí vamos a partir para esta palabra preciosa. Escuche esto. Entonces estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Qué cosa tan impresionante. Porque para ubicar el contexto de esta historia, la Biblia dice que a José, que es uno de los principales de esta historia, sus hermanos no lo querían porque su papá lo amaba, porque lo tuvo en su vejez. Y no solamente eso, sino que Dios lo había escogido para algo grande. La Biblia nos enseña que José tuvo que pasar muchas cosas. Lo primero es que sus hermanos lo aborrecían. Segundo, lo intentaron matar. Tercero, lo vendieron 2 veces como esclavo. Cuarto, fue acusado falsamente y vivió al menos 2 años en la cárcel. Díganme, ¿alguien de ustedes bajo esa perspectiva podría decir, Dios tiene un plan para él? ¿Alguien bajo esa perspectiva podemos decir Dios tenía un plan para él? No. Yo quiero decirle y enseñarle algo, iglesia. Por favor, no juzgue su vida por lo que vive. Porque si Dios te dio una palabra, no importa lo que vivas, importa lo que Él dijo. Y lo que Él dijo va a suceder a pesar de lo que tú estés viviendo. No, va de nuevo, hay que sacudirse la barbacoa. Ahí va. Lo que Dios ha dicho va a prevalecer sobre lo que tú puedas estar viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra fue de Dios, no fue tuya. Entonces uno tiene que aprender. José vivió muchas cosas, y bajo ese panorama alguien podría decir, no, pastor, ¿cómo cree que ese hombre va a tener un llamado? Lo tenía porque Dios se lo dio. Así es que no importa lo que usted esté viviendo hoy, no importa las circunstancias que usted esté pasando, Dios le dio una posición, y esa posición Dios se la va a respetar. Así es que tenemos que entender, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Escuche ahora, ¿de dónde venían? Sí, sé que venían del desierto, eso ya lo sé, no estoy hablando de eso. Pero ¿cuál era la condición en la que ellos venían? Los que leen la Biblia, de hambre. Venían de la hambre. ¿Venían de qué? Venían de la hambre. Estaban huyendo porque había 7 años de escasez en la tierra. Pero Egipto era próspero porque ahí estaba José. Ahí va de nuevo. Egipto era próspero porque ahí estaba José. Era José porque Dios estaba con José. Su casa debe de ser próspera porque Dios está con usted. Llegaron de la pobreza, llegaron de la escasez, llegaron a Egipto, un lugar de bendición. Es más, dice la Biblia que el faraón les dio una ciudad completa para ellos solos, la tierra de Gosén, una tierra de bendición. Dios se las entregó a ellos en sus manos. Venían de escasez y Dios los prosperó. Ahí le va, iglesia, quiero decirle algo, porque es parte de lo que voy a compartir. ¿Sabe cuál es la desgracia a veces de nosotros? Y que nuestros hijos no quieran saber nada del Señor, porque nosotros nunca les decimos lo que Dios hizo en nuestra vida.
No, va de nuevo. A veces nuestros hijos no saben. Hoy nuestros hijos, por ejemplo, mis hijos no saben lo que es vivir con un hombre alcohólico. No saben. ¿Por qué? Porque Dios vino y me cambió la vida. Y yo les he transmitido lo que es vivir en esa vida. Ellos nunca han vivido una vida mala. Han vivido, creo yo, una vida buena. Pero ellos tienen que entender que aún ahí, ellos tienen que entender el peligro que hubo acá. Y tienen que estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron lo que yo viví. Porque Dios hizo algo en mi vida. Cada persona debe de entender, papás, debemos de testificarle a nuestros hijos. No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Nuestros hijos tienen que saber lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Tenemos que testificarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma de hablarles del Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Hijo, sabes, antes de conocer a Dios estuvimos a punto de divorciarnos. Pero llegó Cristo a nuestra vida y restauró el matrimonio. Y lo que tú vives hoy es gracias al Señor. O sea, tenemos que entender que hay un antes y hay un después de Dios. La Biblia dice que todos los patriarcas llegaron a Egipto y llegaron para ser bendecidos. Pasaron de pobreza a bendición, de muerte a vida, de escasez a prosperidad. Eso fue lo que hizo Dios. Pero mire el 4, dice Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en... Verso 6, murió. He ahí el problema, como dijo el profeta Cantinflas, he ahí el problema, mi chato. Ese es el problema. ¿Murió? Le quiero hacer una pregunta. Y ahí va, piense lo que me va a contestar. Cuando tú mueras, ¿qué va a pasar? Y enmudeció el palenque. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Qué me quiere decir, pastor? Te quiero decir lo siguiente. Cuando tú mueras, ¿estás seguro que tus generaciones van a seguir amando al Señor? ¿Estás seguro que tus hijos, tus nietos van a seguir viniendo a la casa de Dios? ¿Estoy seguro que mis hijos han conocido a Cristo? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice que José murió. José murió. Y miren lo triste de esta historia. Y todos sus hermanos y toda esa generación supo las dos caras de la vida. ¿Cuál, pastor? Escasez y pobreza y bendición. Dígame, si alguien que ha vivido en escasez y es bendecido, ¿no va a estar agradecido? Va de nuevo. Alguien que ha estado en escasez y es bendecido, dígame, ¿no va a estar agradecido? Pero estará igual de agradecido aquel que siempre ha vivido en prosperidad. ¿Sabrá valorar ese que nunca ha estado en escasez? ¿Qué les tratamos de enseñar a nuestros hijos? Órale, para que sepan lo que vale, ¿o no? Porque queremos darles que entiendan el valor de las cosas. Murió José, murieron todos los hermanos de José que habían vivido las dos caras de la vida, la escasez y pero resulta que los hijos de ellos solo vivieron en la y no conocieron a Dios. Qué desgracia no entender que tenemos que transmitir muy bien el evangelio a nuestras generaciones. Qué desgracia no entender que a nuestros hijos hay que testificarles de la grandeza de Dios, que hay que hablarles de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y mire lo que pasó. Todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel. Dígalo por favor. Y los hijos de Israel. ¿Cómo los dejó José? Los dejó en una posición increíble. Los hombres, los hijos, los nietos, los sobrinos ya no tenían escasez. Dios los había llevado a esa tierra para bendecirlos. Fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, sí, fortalecidos. Yo quiero decirle algo, que ese es el deseo de Dios para usted. Mire, el problema no es que sea rico, el problema no es que tenga una empresa próspera, el problema es el corazón. Porque usted puede tener todo el dinero y puede tener un buen corazón. Usted puede ser humilde y puede tener un buen corazón. Pero también he conocido la otra cara de la moneda. He conocido gente humilde con un corazón horrible.
cuestión no es el dinero o lo próspero, la cuestión es el corazón con el que caminamos. Por eso la Biblia nos enseña, ellos estaban fructificados, estaban crecidos, aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Qué bendición. Pero escuche, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Pero escúcheme, el problema no era que se levantó un rey que no conocía a José. El problema es que había una generación que no conocía a Dios. No, va de nuevo. El problema no era que se levantó un rey que no conocía a José. El problema es que se levantó una generación que no conocía a Dios. Ese fue el problema. José, todos aquellos no tuvieron el tiempo para transmitir la verdad de su vida, de cómo el Señor los sacó de la esclavitud y los llevó a esa tierra de donde había pobreza, donde había escasez. Dios los lleva para ser bendecidos, nunca los llevó para ser esclavos. Los llevó para ser bendecidos. ¿Alguien concuerda conmigo? Dios no los llevó para ser esclavos, Dios los llevó para ser bendecidos. Se levantó ese rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Ahí va. ¿Sabes por qué el diablo te quiere destruir? Le estoy hablando. ¿Sabe por qué el diablo le quiere destruir? No porque usted sea un debilucho, sino porque usted es fuerte. No le estoy dando un coco wash en la cabeza, le estoy diciendo la palabra de Dios. El diablo no busca derrotar a los débiles, el diablo busca derrotar a los fuertes. Ellos tenían una visión de ellos, mientras Dios decía, ellos son fuertes. Mientras el rey de Egipto decía, es un pueblo fuerte, próspero y grande, ellos decían, no servimos para nada. Y sabe, es bien triste la historia a veces de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay familias que quieren abandonar el cristianismo. Cuando hay familias de afuera que te envidian, que dicen, wow, yo quisiera tener el matrimonio que tiene mi comadre, yo quisiera tener los hijos que tiene mi comadre. Wow, desde que ellos van a la iglesia algo cambió. La gente de afuera te ve diferente y tú en la iglesia quieres aventar la toalla. Por favor, hay que vernos como Dios nos ve. No, va de nuevo. Hay que vernos como Dios nos ve. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque afuera quizás tus hijos que están, no sé, en universidad, primaria, secundaria, de repente llegan a tu vida, llegan a tu casa y te dicen, mamá, estoy triste, papá, estoy triste. ¿Por qué? Porque sabes, mi amigo de la universidad, de la preparatoria, me dijo que sus papás se están divorciando. Ese hijo debe de reconocer que algo grande hay en su casa, porque tú como matrimonio estás feliz. Ay, Padre, que tú como matrimonio estás feliz. Imagínense que llega tu hijo de la universidad preparatoria diciendo, papá, un amigo mío me dijo que se quería suicidar. Wow, y tú ves a tu hijo lleno de vida, amando al Señor. Dígame si eso no es una bendición. Dígame si eso no vale la pena. Dígame si eso no vale la pena adorar y servir al Señor con todo el corazón, porque Él nos dio una posición que no podemos renunciar. Fuimos trasladados de muerte a vida. La gente tiene que entender la posición que Dios nos ha dado. Aquellos hombres no entendían. El nuevo faraón los veía fuertes, sólidos, estables. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos de tributos que los molestasen con sus cargas. Yo no sé si alguien de pronto aquí en la iglesia, en la congregación, yo no sé, zona VIP, no sé si a usted, zona mega VIP, zona mega ultra VIP y los que quedan, Dios los bendiga. Ahí va, escuche, yo no sé si a usted de repente le ha llegado así como que problemas inesperados. Yo no sé si de repente usted dice, pero ¿por qué me está pasando esto, pastor? Si yo sirvo al Señor conscientemente, lo he servido, lo he amado, he hecho su voluntad. Yo no sé si de repente te llegan cosas improvisadas. Alguien puede levantar la mano y decir, pastor, a mí
Yo no sé por qué de repente, pero yo le tengo hoy una respuesta de Dios. ¿Por qué de pronto nos llegan cosas que no esperamos? Es más, cosas de las que ni siquiera tenemos la culpa. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te quiere molestar, porque está viendo lo fuerte que eres tú y quiere ponerte desánimo en tu corazón para que avientes la toalla. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vas a entender por qué te llegan las cosas inesperadas. Porque eres fuerte, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque el Señor está contigo y vas a salir adelante. Qué importante es comprender esa parte. Llegó Faraón y les puso cargas. Órale, cargas innecesarias. ¿Para qué? Para que se amarguen, para que digan, ya no sirvo a Cristo, ya no voy a la iglesia, ya no quiero hacer nada. Y sabes que las cargas que te manda el Faraón son para desanimarte, para destruirte, cuando Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Porque dice Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y sabes qué es lo interesante, que tú y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Yo sé los planes que tengo para ti. Tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Tenemos que entender lo que el enemigo hace sobre nuestra vida. Nos trae pesadas cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Remeses. Por cuanto más, tanto más. Es que la iglesia está al revés. Diga conmigo, la iglesia está al revés. Dile al que está a tu lado, chale, mano. La iglesia está al revés. ¿Por qué, pastor? Porque dígame si no, la iglesia se oprime y se apaga. No tendemos a apagarnos cuando nos oprimen. No tendemos a apagarnos, a desanimarnos cuando algo fuera de nuestro control llega a nuestra vida, ¿sí o no? ¿Va de nuevo, sí o no? Todos estamos al revés. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el mejor mensaje que alguien puede recibir. Pero cuanto más ¿qué no dice la Biblia? Resiste al diablo y de vosotros va a huir. ¿Qué no dice la Biblia? Que tenemos que estar fuertes. ¿Qué no dice la Biblia? Que los mozos caen y se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, cuando viene una aflicción, no es para tirarnos. Una aflicción es el momento de crecer, de hacernos fuertes, porque Dios está con nosotros. La iglesia no entiende, la iglesia está al revés. Llega algo, te desanimas. Llega algo, dejas de servir al Señor. Cuando dice la Biblia que cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían. Hay un el problema de la iglesia es que, ay, pastor, ya no sé qué hacer con el diablo. Cuando en teoría el diablo no debería de saber qué hacer contigo. No, va de nuevo. La iglesia de pronto no sabe qué hacer con el diablo, pero la teoría es que el diablo no debe de saber qué hacer con la iglesia. El único momento que el diablo debe de tener paz con nuestra vida es cuando estamos dormidos. Porque cuando nos levantamos, el infierno tiene que temblar porque se levantó el Hijo de Dios. Pero nosotros estamos al revés. Viene una aflicción y nos apagamos. Viene un momento de crisis y nos apagamos. Decimos, ya no quiero nada, cuando es el mejor momento para crecer. Ahora, si viene un ataque es porque el enemigo sabe que tú eres fuerte y en Dios vas a poder vencerlo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en todo labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, imagínense, a las parteras, a las que atendían a las mujeres hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, tenía todo el Fua, y les dijo, 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, hombres de la casa. O sea, no dije que mandan, dije hombres de la casa. Hombres, padres de familia, levanten la mano. No les saqué. ¿Por qué crees que Faraón quería matar a los hijos? A los que fueran varones. Porque si mata la cabeza, mata el cuerpo. Ey, si mata la cabeza, mata el cuerpo. Y a unos ya los trae atarantados. Si mata la cabeza, mata el cuerpo. Es más, la Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. El Señor, Faraón decía, mata a los hombres y se va a destruir. Papás, es tiempo de agarrar la batuta.
no me entendieron. Es tiempo de agarrar la batuta. Es tiempo de bendecir a la familia. Es tiempo de levantarnos y de pelear la buena batalla de la fe por nuestra familia. Es tiempo de decirle a Faraón: no vas a ganar a nuestros hijos, los vamos a ganar para Cristo y le van a servir. Y entonces vamos a declarar la palabra: mi casa y yo vamos a servir al Señor. Claro, porque es importante hacerlo. Las parteras temieron. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando, Dios estaba haciendo algo impresionante con ellos. Entonces es sumamente importante. José pasó de ser esclavo a ser, Dios lo puso en una posición. Diga conmigo: Dios lo puso en una posición. Pero el pueblo que estaba bendecido pasó a ser esclavo porque perdió su posición. Dios nos llama a que guardemos, cuidemos la posición que Dios nos ha dado. Por eso me encanta lo que Dios le dijo a Josué, Josué 1:6. A mí me encanta la palabra de Dios más cuando aprendemos a desglosarla. Diga conmigo: a desglosarla. ¿Alguien se ha comido un pastel? ¿Cuál es el que tú me decías? A mi esposa le gusta el de tortuga. De tortuga. No, hombre, cuando se lo come, le agarra un pedacito, ya cómetelo, lo estoy saboreando. La palabra de Dios usted la tiene que leer como cuando se come algo sabroso que no se lo quiere pasar. Usted tiene que aprender a digerirla, a saborear la palabra de Dios. Porque de repente la gente lee la palabra y ya me aburrí, pastor, porque no has aprendido a saborearla. Y mire lo que dice, me gusta Josué 1:6: esfuérzate y sé. ¿Por qué? Porque tenía una razón. Porque tú repartirás a este pueblo por... ¿Qué quiere? ¿Que le repartan o ser el que reparta? Va de nuevo. ¿Qué quiere? ¿Ser al que le reparten o repartir? Yo quiero repartir. No, yo quiero repartir. Y Dios me dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Yo quiero decirle algo, iglesia: Dios nos dio una posición espiritual de repartir. ¿Y qué voy a repartir a mis generaciones? Les voy a trasladar la salvación de Dios. Voy a luchar por mi salvación, porque les voy a repartir la heredad del cielo, que es lo más importante. Tenemos que aprender a repartir lo que a Dios le agrada, lo bueno, lo correcto. Esfuérzate, por favor. Cuando te quieras rendir, no te rindas. Cuando quieras aventar la toalla, no la avientes, porque vas a repartir. Le vas a repartir a tus hijos la herencia de la vida eterna. Le vas a repartir a tus hijos el poder del Señor. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: tú repartirás a este pueblo por heredad toda la tierra, la cual le juré a sus padres que la daría a ellos. Tenemos que esforzarnos y no perder la posición que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a entrar en un tema muy importante. Cristo vino a cambiar nuestra historia. ¿Quién nos dio la posición que tenemos hoy? Cristo Jesús. Y a todos los que estamos aquí, bueno, eso creo, que a todos los que estamos aquí Dios ya nos dio una posición nueva. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia, Efesios 2:1. Y Él, no, quiero que se llene la boca de esta palabra. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos en delitos, nos dio una posición. Nos sacó de las tinieblas a su luz. Estábamos destinados a la muerte, al infierno eterno, pero llegó Él, nos sacó de lo malo, nos puso sobre una roca, puso un cántico nuevo en nuestra boca y hoy alabamos al Señor, porque Él cambió nuestra historia. Alguien tiene que entender eso. Él cambió nuestra historia. Estábamos muertos, y muertos no significa que estábamos en una sepultura. Muerto quiere decir que estábamos separados de Dios, alejados de Dios, de todas las promesas de Dios. Pero vino Cristo a nuestra vida y nos dio vida, y vida en abundancia. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Alguien tiene que decir amén a eso. Hey, el Señor nos dio una nueva posición, nos puso. Porque usted dice así con una simpleza: ay, pastor, ahora yo soy un hijo de Dios. Tiene que llenarse la boca cuando lo diga,
¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Imagínese, mi Padre es el creador del cielo y de la tierra. Mi Padre es el que todo lo puede. Soy un hijo de Dios. O sea, qué tremenda posición me dio. Ahora ya no soy alguien que está alejado de las promesas de Dios. Ya no soy alguien alejado de Dios. Ahora soy alguien cercano, que cuando menciono el nombre de Cristo los cielos se abren. Es más, ahí le va. Y espero que cuando lo diga se arranque los pelos o le dé un golpe al que tiene al lado de gozo. ¿Sabes tú que el Padre, mi Padre, debido a la posición que Él me dio, cuando yo hablo Él conoce mi voz? Clama a mí y yo te responderé. El Padre conoce mi voz porque Él conoce a los que son suyos. Hey, tengo una nueva posición en Cristo. Alguien tiene que decir amén a eso. Por favor, deje de orar así de: Señor, soy el gusano de Jacob, soy la escoria del desierto, Padre. Como antes, una llaga podrida era mi vida. Ay, Señor. Sí, eso era, pero ya no lo es. Hey, ya no lo es. Tampoco es un gusano. Tampoco es, Señor, soy como un gusano, una rata. Una rata, Señor, animal rastrero, ponzoñoso. No, usted es una nueva persona en Cristo. Cristo vino, lo lavó con su sangre, le dio una posición. El cielo nos conoce, el cielo está a nuestro favor, porque tengo una posición en Cristo Jesús. La iglesia tiene que entender eso. Ahora, escuche, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Imagínense, estábamos muertos. El cielo no sabía de nosotros, no nos conocía, pero cuando vino Cristo nos dio una posición espiritual y ahora el cielo nos conoce. Por eso me encanta lo que dice primera de Pedro 2:9. Esto se va a poner sabroso. Miren lo que dice Pedro. Pedro le dice: mas vosotros sois. No, escúpalo, mas vosotros sois. ¿Alguien me puede decir con todos sus pulmones que es un linaje? Tú dile. ¿Alguien me puede decir que es un linaje, una estirpe? Por ejemplo, murió la reina Isabel. ¿Y quién siguió? Su hijo, porque es una estirpe. Es un linaje. Mira lo que Dios dice. Antes no éramos linaje. Cuando Él vino a nuestra vida, ¿qué nos hizo? No, usted lo tiene que decir así como que presumiéndole al que está al lado. Sí. Usted lo tiene que decir presumiéndole al que está al lado. Mas vosotros sois. ¿Qué dice Dios? Dice el Señor Jesús: cuando te salvé, te hiciste mi linaje. No, la iglesia no entiende eso. No, cuando te salvé, te hiciste un nuevo linaje. Es más, y ahí le va. ¿Por qué tenemos que conservarlo? Porque el linaje no termina con nosotros, sigue con nosotros. Es decir, mis hijos, los hijos de mis hijos tienen un linaje real, porque Dios se los dio. No se los dio un pastor, una denominación, se los dio el Señor. Somos linaje escogido. No quieran menos que eso, porque tenemos una posición. Somos linaje escogido, real. Wow. Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, imagínese lo importante que es usted, que se pagó un precio muy alto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz. Eso quiere decir que debemos de aprender a testificar lo que antes éramos y lo que ahora somos, lo que vivimos y lo que ahora vivimos, lo que éramos antes y lo que Dios ha hecho con nuestra vida, porque somos un linaje. Y me gusta cómo lo sigue diciendo Efesios: juntamente con Él nos... pero lo que sigue es espectacular. Por eso le digo, a veces cuando usted lea la Biblia, agarre un diccionario.
Agarre un diccionario bíblico para que usted se goce cuando esté leyendo la palabra de Dios. Mire lo que dice: y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, Dios en lugares. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué son los lugares celestiales? La traducción nos puso en un lugar de autoridad. No estamos abajo, estamos arriba. No, va de nuevo. La iglesia no entiende. No estamos abajo. Cuando Él nos hizo sentar en lugares, nos puso arriba. No, ve cómo no entiende. Nos puso arriba, en un lugar de honor, de privilegio. Por eso el Señor dijo: todo lo que ates aquí será atado allá, porque nos puso en un lugar de privilegio. Nos hizo sentar. Mire, el diablo tiene que huir cuando lo reprendemos. ¿Por qué? Porque nos puso en lugares celestes juntamente con Cristo, nos dio autoridad. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar: ir, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, que a los pobres también les he anunciado el evangelio. Hoy ese poder está en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso en lugares celestiales. Porque Dios nos dio entiéndalo, Dios nos dio una posición. Y esa posición no la podemos perder, porque nos la dio el Señor. Por eso el apóstol le decía a la iglesia de Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, y no estéis otra vez sujetos al yugo. Se lo explico. El Señor dijo: no pierdas la posición que yo te di. Aquí te puse, y de aquí para arriba, para abajo nada. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que seamos cabeza y no cola, que estemos encima y nunca debajo. Ahora déjeme explicarle algo que no les expliqué a los de la mañana, y espero que entienda la iglesia el sentir de mi corazón. Quiero una iglesia grande. Ay, pastor presumido. No, Dios sabe que no es así. Pero entonces, pastor, ¿por qué quiere una iglesia grande? Porque va a construir una iglesia para 1600 personas. Claro, por culto. No se lo aclaro. Por culto. Y vamos a tener 3 cultos. Sí. No, pues sí. Ahí va. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me dijo que seríamos cabeza. No le ha puesto a nada más bajo que eso. Porque una iglesia grande influye en la sociedad, influye en el gobierno. ¿Me está comprendiendo? Y yo quiero que donde la iglesia influya el reino de Dios. Por eso Dios dijo: estad firmes. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a hacer a través de tu vida. Dios sabe lo que va a hacer a través de tu. Usted me dirá hoy: ay, pastor, si usted supiera todo lo que estoy viviendo, lo que estás viviendo, nada tiene que ver con lo que Dios dijo que vas a hacer. No, se lo quiero dejar claro. Lo que estás viviendo nada tiene que ver con lo que Dios ya dijo que vas a hacer. Así es que esté firme. Diga conmigo: voy a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de los Corintios: sino que golpeo mi cuerpo. No está hablando de masoquismo, no está hablando literalmente del cuerpo, está hablando de lo espiritual. Es decir, yo golpeo mi cuerpo. Si mi cuerpo dice: hoy no quiero ir a la iglesia, pues te levantas, chiquito, y vas. Hoy no tengo ganas de orar. Todos los días tiene ganas de orar. Levante la mano los sinceros. Todo el tiempo tiene ganas de orar. No me dejen como si fuera el único pecador aquí. Todos tienen todos los días ganas de orar. Levante la mano, hombre, para que lo vean. No me deje solo. No, es verdad. Todos los días no tengo ganas de orar. Pero este cuerpecito no me va a ganar. Entré en un régimen alimenticio y de ejercicio porque tuve que hacerlo. Todos los días a las 6 de la mañana me levanto para correr 5 kilómetros. Todos los días. La instrucción es de lunes a domingo. Tengo que hacerlo. Y hay mañanas en que no quiero.
estoy cansado. Pero me acuerdo de mi salud y digo, me levanto. ¿Y sabe cuál es un objetivo que me levanta? Se lo digo, se lo comparto. Ah, sí, quédense con la duda. Sí, sí. ¿Quiere que se los diga? Yo le pido al Señor que me dé la bendición de conocer a mis nietos. Todas las mañanas cuando no tengo ganas le digo, mis nietos, y me levanto a hacer el ejercicio. ¿Tengo una idea en mi vida? Claro, un abuelo tan joven todavía hay. Golpeo mi cuerpo, es decir, lo someto y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él decía, tengo que luchar por mantener la posición que Dios me ha dado, porque la posición que Dios me ha dado no solamente es para mí, también es para mis. Yo les decía en la mañana, y lo digo con todo el respeto, y si Dios así quiere, así va a ser, y si Él no quiere, no va a ser de esa manera. Pero yo le digo a mi esposa y le digo a mis hijos, si cuando yo me vaya de este mundo, que todavía falta mucho, no se preocupe, cuando yo me vaya de este mundo, mis hijos no toman la estafeta, sentiré que he fracasado en la vida. Para mí sería un fracaso. Sí. Y sería un fracaso si después de mi partida ellos no vinieran a la iglesia. Sería el peor fracaso de mi vida. Quiere decir que viví sin rumbo. Por eso oro todos los días que el Señor me dé el privilegio de verlos crecer y desarrollarse en la vida espiritual, como sin duda usted tiene que anhelarlo con sus hijos. Ese debe de ser el anhelo de sus hijos para usted, o de usted para sus hijos. Por eso golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No siendo que habiendo sido heraldo, predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero hay una segunda cosa para no perder la posición que Dios nos ha dado, y esta es sumamente importante: transmitir. Aprender a transmitir la verdad de Dios. De verdad, yo quiero que el linaje que Dios me ha dado, porque cuando Dios me llamó me dijo, ahora tienes un nuevo linaje. Mis hijos son un nuevo linaje en Dios, los suyos también. Y miren lo importante que ahora Dios dice: aprende a. Me gusta Deuteronomio porque es algo que trato de vivir. Y estas palabras que yo te mando hoy no es un deseo de Dios, es un mandato. Por eso dice: y estas palabras que yo te mando, te ordeno hoy, estarán sobre. Ahí va, padres que están aquí, padres, están aquí. Mire, digo, perdón por la pedradota que les voy a dar. Pero si tú como padre no lees la Biblia, ¿cómo crees que yo voy a querer que tú la vas a transmitir a tus hijos? Si tiene a su esposa, si tiene a tu esposo al lado, dígale, te lo dije. Y saque todo el fuego que trae adentro, por favor. Si estoy diciendo una mentira, dígamelo. Si un padre no lee la Biblia, ¿cómo le vas a transmitir a tus hijos las verdades bíblicas? ¿De qué manera? No se puede. Es imposible. Hay pastores que llego cansado, no hay excusa. ¿Sabe que tenemos un proyecto que lo vamos a arrancar el año que viene? Cuando presentemos a los niños, les vamos a regalar una Biblia para niños, a los papás, a los niños no, y los vamos a comprometer en el altar, de que a partir de esa noche, cada día le van a leer un versículo o un capítulo de la Biblia. Uno. Y hay del que no lo haga. Sí. A veces tenemos que obligar a la iglesia a hacerlo, porque es para tu bien. Cuando no sé, mi esposa era bien cruel cuando mis hijos estaban chiquillos y se enfermaban. No, era sanguinaria. Yo le dije, ay Señor, si hay otra vida no sé qué sería ella. No, se enfermaban y ya ve que los niños no quieren tomar medicina. Estaban chiquillos, ¿sabe qué les hacía? Y mis hijos, órale. Ay, no era cruel, ¿sí?
A veces hay que forzarlos porque leer la Biblia los va a bendecir. Mire lo que dice el Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque si no están sobre el corazón del Padre, no va a hacer nada. La primera cosa para que sucedan es que estén en tu corazón y tú estés convencido. Si tú no estás convencido, no vas a hacer nada por más que el pastor te predique. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuántas veces desde este púlpito le he dicho que vivir en unión libre es pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos no han hecho caso? Porque no es cuestión que yo se los diga, es que usted esté convencido. ¿O no? ¿Me aman todavía? Estarán sobre tu corazón y la repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... Yo no sé, hoy esta generación ha perdido una costumbre buena. Yo no sé, cuando mi mamá vivía, cuando mi mamá recién era convertida, hace más de 50 años. No, hombre, mamá se convirtió y luego fue a la librería. Por cierto, ya tenemos librería, Hoy puede llenar su casa de eso. Espéreme. Mi mamá llegó, vivíamos en un tejabancito muy humilde. Mi mamá llegó y colgó un cuadrote de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estaba más grande el cuarto que el cuadro que el tejabancito. Usted llegaba a la casa y lo primero que veía era Jehová es mi pastor. Luego en la cocina, el Señor proveerá. Y luego entrabas al pequeño cuartito que tenía mi mamá y en paz me acostaré. Ibas al baño, Dios te dará fuerzas. O sea, ¿qué quiero decirle a la iglesia? Mi mamá tenía palabra de Dios por todos lados. Uno sin querer no conocía a Dios, llegaba así, Jehová es mi pastor. Y entrabas a su cuarto, en paz me acostaré. Ibas a la cocina, Jehová proveerá. Te sentabas en el baño y Dios te dará fuerza. O sea, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre hace su efecto. Hoy las generaciones, no, eso ya es anticuado, eso ya no va con la sala, con el comedor, eso ya no se usa. Déjeme decirle, deje de esas boberías. Usted no va con la moda, usted va con lo que bendice, con lo que le ayuda. Llene su casa de la palabra de Dios. Llénela para que sus hijos todos los días estén expuestos a la palabra de Dios y ella les va a bendecir la vida. La repetirás a tus hijos en todos momentos. Yo les decía a los hermanos por la mañana que mis hijos no saben lo que es tener hambre. Yo sí sé lo que es tener hambre. Mis hijos no saben de violencia. Yo sí supe lo que era violencia. Muchas veces nos sentamos a la mesa y lo primero que yo empiezo es a testificarles lo que Dios hizo conmigo. Empiezo a testificarles la vida que viví para que ellos se den cuenta lo bendecido que son ahora. Porque quiero decirle algo, nuestros hijos tienen que saber lo bendecido que son. Hey, le estoy hablando. Nuestros hijos tienen que saber lo bendecido que son. Porque nuestra casa algo cambió y cambió porque llegó Cristo a nosotros. Y ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Tenemos que testificarle a nuestros hijos porque es lo importante. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus. Por eso me encanta la recomendación del profeta Daniel. Las señales y milagros que el alto Dios conviene que yo las publique. Conviene que tus hijos sepan que antes te gastabas todo el dinero en la cantina, que tus hijos tenían hambre, pero cuando vino Cristo, me acuerdo mucho de un testimonio de una niña de 8 años. Su papá estaba predicando la palabra de Dios en un campo al aire libre, él subido en una plataforma y estaba predicando con vehemencia la palabra de Dios. La niña estaba atrás hasta el fondo y estaba comiéndose unas palomitas, como las que les dan a sus hijos en Kids Life. Bien sabrosas. Y de repente, de esas personas que todo les molesta, los amargosos, cara de limón. Loco, estás soñando. Y empezó a tirarle al predicador. Estás loco, estás soñando. Y la niña le jala su camisa al hombre. Señor, ese hombre que está ahí es mi papá, el que estaba predicando.
Y quiero pedirle un favor. Si está soñando, por favor no lo despierte. Porque desde que él sueña eso que usted dice, mire, tengo zapatos, tengo vestido, mire, estoy comiendo unas palomitas. Porque antes, cuando él estaba despierto, vivía una vida muy horrible. Pero ahora que usted dice que está soñando, por favor, no lo despierte. Porque desde que él está soñando, ay, ahora sí, todos los días como, todos los días estoy muy bien, porque el Señor hizo algo con mi papá. Qué bendición es saber que cuando Cristo llega a la vida, algo tiene que cambiar en nosotros. Por eso, por favor, no pierda la posición que Dios le dio. Empiece a transmitir a sus hijos la importancia. Es más, ¿cuántos se acuerdan de aquel endemoniado de Gadara? Que llega el Señor, sale de la barca, el endemoniado inmediatamente se va sobre él, empieza una plática. ¿Quién eres? Pues soy legión porque me llamo mucho. Según una legión era compuesta entre 5 y 7 mil soldados. La Biblia dice que Jesús echó fuera a los demonios. Ese hombre quedó en sus cabales, en su sano juicio. Le dieron ropa, lo vistieron. Jesús se sube a la barca para regresar al lugar de donde había salido. Y me impresiona lo que dice: al entrar él en la barca, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con más Jesús. Dígame, ¿no hubiera sido de impacto ese testimonio en el ministerio de Cristo? Sí. Pero el Señor le dio la bendición de un nuevo linaje y había que levantarlo. El Señor le dice algo impresionante. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a tu casa y diles lo que yo he hecho contigo. Vete a tu casa y diles que cambié la muerte por vida. Vete a tu casa y diles que cambié la escasez por bendición. Vete a tu casa y cuéntales que ahora te has encontrado con el Señor y las cosas van a empezar a cambiar. Que las cosas viejas pasaron, ahora todas van a ser hechas nuevas. Porque eso es lo que hace Cristo en un corazón cuando Él llega. Alguien tiene que adorar a Cristo esta mañana. Vete a tu casa, a los tuyos, wow, y cuéntales, diles todas las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Nuestros hijos necesitan saber lo que Dios ha hecho con nosotros. No va de nuevo. Nuestros hijos necesitan saber lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestros hijos necesitan saber cómo Dios ha trabajado en nuestra vida y que ahora lo que nosotros vivimos ya no se vive en nuestro hogar, porque Cristo llegó y transformó todo. Ahora mire lo que dice: y se fue el hombre y comenzó a publicar por Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo me puedo imaginar cómo sucedió el día que llegó a su casa. Porque quizás muchos sobrinos, personas que no conocían la historia, solamente les habían dicho: pues tienes un tío enfermo. Pero cuando el tío enfermo llega sano, wow. Usted se puede imaginar en una imaginación espiritual cómo sería aquello. Que llega aquel hombre gadareno, quizás marcado por los golpes que se daba con las piedras, quizás por las cadenas, llegó marcado el hombre. Pero cuando llega en sus 5 y empieza a decirles: he conocido al Hijo de Dios y Él me ha salvado. Y empezó el linaje de Dios en esa familia. Iglesia, no descuides lo que Dios te ha dado. No pierdas el linaje espiritual que Dios te ha concedido. Por eso el salmista decía: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Por favor, nunca deje de transmitir la verdad de Dios a sus hijos. Transmitamos la verdad de Dios y nunca perdamos la posición que Dios nos ha. Si la perdió, recupérela. Va de nuevo: si la perdió, recupérala. Hey, recupérala. Dios te llamó para algo y hoy no lo haces. Recupera la posición. No, la iglesia no me entiende.
Si tú antes hacías algo y tenías la visión de algo, hoy no lo haces, recupera tu posición. Porque créeme que ese es el deseo de Dios para tu vida. No es casualidad que usted esté aquí esta mañana. Es un propósito de Dios para decirle: recupera tu posición. Hubo fracaso años atrás, hubo fracaso, olvídalo, Dios está contigo. Lo que viviste fue solo una experiencia, pero no es tu vida. Un fracaso no te hace un fracasado. Un fracaso te hace saber lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. ¿Alguien me está comprendiendo? Es importante comprender, y quiero terminar este sermón con una tercera cosa. Qué precioso es servir a Dios como familia. Wow, es lo más glorioso. Servir a Dios como familia. Eso ha sido lo más glorioso. Lo más glorioso que hemos vivido. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Voy a decir algo que nunca he dicho, que lo hemos conservado en mi familia. Nunca lo hemos dicho a la iglesia. La iglesia no sabe. Nos pasó hace años. Espero que mi hijo del que voy a hablar no se me enoje. Pero creo que es un testimonio que puede ayudar a la iglesia. Mi hijo Brian, hace algunos años, pues se nos reveló. ¿Sí? Como pastor puedo sufrir lo que cualquiera puede sufrir. Dejó de venir a la iglesia, quizás muchos no se acuerdan. Los domingos mi esposa y yo nos preocupábamos. No vino a la iglesia. No vino. Y eso era algo que intentábamos hablar con él y no quería. Algo pasó en su corazón. Yo recuerdo que mi esposa y yo nos fuimos a un retiro de pastores, de esas veces que uno va quebrantado. Es más, que no tenía ni ganas de ir, no tenía ánimos de ir. Llegamos un domingo en la tarde, fuimos a la reunión del domingo en la tarde, nos fuimos a descansar a la habitación. Domingo en la mañana temprano la oración, después el desayuno y después el culto. Desayunamos tranquilamente, mi esposa y yo preocupados, pues nosotros como padres nos preocupamos siempre por nuestros hijos. Y más cuando los hemos instruido en el caminar con Cristo. Y que un hijo de nosotros deje de venir a la iglesia duele, y duele en todo el corazón. Llegué a la reunión, llegamos mi esposa y yo a la reunión del lunes en la mañana. Había una alabanza tan preciosa en ese momento, pero preciosa, parecía que el cielo estaba ahí. Yo caí de rodillas. Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Ayúdame. Cuando yo estaba tirado de rodillas, Dios me habló. Y yo le puedo decir que Dios me habló y me dijo lo siguiente: vas a hacer esto, esto y esto, porque eso va a abrir el corazón de tu hijo. Le dije: Señor, ¿quieres que haga eso? Hazlo. Le dije: Señor, te prometo que llegando lo hago. De venida, un miércoles por la tarde, le dije a mi esposa lo que Dios me había hablado. Le dije: amor, Dios me habló y me dijo que hiciera esto y esto y esto, pero tengo miedo. Y ella me dijo: hazlo, no tengas miedo, hazlo. Jueves en la mañana, 6 de la mañana, yo estaba en la sala de mi casa sentado, esperando a que él saliera, porque ya no se despedía de nosotros. Simplemente abría la puerta y se salía. Ese jueves en la mañana yo estaba sentado en la sala. De repente lo veo que sale sin decirme nada. Él se salía y no había nadie, simplemente él se salía. Cuando yo lo veo que me rebasa y no me saluda ni se va, yo le hablo y le digo: hijo, ven, ¿qué quieres? Orar por ti. Haz lo que quieras. Lo abrazaba,
Él duro, obviamente. Y yo le extendía mis manos: Señor, bendícelo, bendícelo en su empleo, por favor, llévalo en alto, cumple tu propósito. Y lo bendecía. De repente me decía: ¿ya acabaste? Y sin decirme nada se salía. Jueves, viernes, sábado, domingo no pude porque me vine a la iglesia. Lunes. Y yo decía: Señor, pero tú me dijiste que eso iba a abrir el corazón de él. Llevo 5 días. ¿Qué, Señor? Pero seguí haciendo lo que Dios me dijo. Martes, igual, 6 de la mañana, sentado en la sala, porque fue lo que Dios me dijo. Sale sin decirme nada: ven, ¿qué quieres? Orar por ti, haz lo que quieras. Lo abracé. Oré ese martes igual por él, como Dios me había dicho que lo hiciera. Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, bendice su vida, bendice su empleo, ayúdalo a crecer, a desarrollarse, a lograr sus planes y sus objetivos. Cuando de pronto mis brazos lo abarcaban y estaba sobre su estómago, cuando de pronto yo sentí un sollozo, y yo dentro de mí dije: ya, Señor. Terminé de orar y yo pensé que me iba a dar un abrazo y que me iba a decir: papá, ya entendí. No. ¿Ya acabaste? Sí. Se fue. Y yo: Señor, tú me dijiste. Y el Señor me dijo: espera. Por la tarde él regresa y me dice: papá, perdóname, 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 por favor, pero te prometo que a partir de hoy voy a hacer las cosas como Dios quiere. Voy a servir a Dios y te voy a ayudar en todas las cosas de la iglesia. Dígame, si Dios no está interesado en nuestros hijos. Dígame, si Dios no quiere que perdamos la posición que tenemos. Dígame, si Dios no está interesado en que nuestro linaje continúe haciendo la obra de Dios. Claro. Por eso, mi amado hermano, no renuncies. Tus hijos dejaron de venir, no renuncies. Haz lo que Dios dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Tú repartirás, tú vas a repartir la bendición de Dios sobre tu vida, va a caer sobre tus hijos. Solo no renuncies, mantente firme, que Dios va a obrar de una manera gloriosa en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos. La gloria de Dios ya está en tu linaje, ya está en tu estirpe. No podemos renunciar a eso. La gloria de Dios, es más, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Estamos llamados a tener la mano de Dios sobre nuestra vida. Estamos llamados a que nuestras generaciones tendrán una posición gloriosa en Cristo Jesús. Diga conmigo: mi casa y yo vamos a servir al Señor. No voy a perder a nadie, porque mi familia va a amar al Señor con todo el corazón. Cierre sus ojos, por favor.